Elizabeth comenzó a investigar sobre el profesor, buscando cualquier información que pudiera ayudarla a entender su comportamiento y encontrar una manera de detenerlo. Empezó a hacer preguntas discretas a sus compañeros de clase y a otros profesores, pero nadie parecía saber nada sobre el profesor que la acosaba. Frustrada y desesperada, Elizabeth decidió buscar información en los archivos de la universidad. Se dirigió a la biblioteca y pidió hablar con el bibliotecario. Después de explicarle su situación, el bibliotecario le proporcionó acceso a los archivos de la universidad. Mientras revisaba los archivos, Elizabeth se topó con un documento que la hizo sentir un escalofrío. Era una carta de queja escrita por un estudiante que había abandonado la universidad varios años atrás. La carta describía un patrón de comportamiento similar al que Elizabeth había experimentado con el profesor. Elizabeth también encontró un artículo de periódico que hablaba sobre un escándalo en la universidad anterior donde el profesor había trabajado. Según el artículo, el profesor había sido acusado de conducta inapropiada con una de sus alumnas. Elizabeth se sintió conmocionada al leer estos documentos. No podía creer que el profesor hubiera sido capaz de hacer algo así y que nadie hubiera hecho nada para detenerlo. Se sintió enfadada y asustada al mismo tiempo, pero también se sintió determinada a hacer algo para detener al profesor y proteger a otras estudiantes. El profesor había estado observando a Elizabeth con creciente interés y sospecha. Había notado que ella había estado haciendo preguntas sobre su pasado y había estado revisando los archivos de la universidad. Sabía que tenía que actuar rápido para evitar que ella descubriera la verdad sobre él. Un día, mientras Elizabeth estaba en la biblioteca, el profesor se acercó a ella con una sonrisa en su rostro. Elizabeth, ¿qué estás haciendo?, preguntó, su voz baja y amenazante. Elizabeth se sintió nerviosa y asustada, pero trató de mantener la calma. Estoy investigando sobre la universidad, respondió, tratando de sonar lo más inocente posible. El profesor se rió. No te creo, dijo, sé que estás investigando sobre mí, pero no encontrarás nada. Nadie te creerá. Elizabeth se sintió enfadada y asustada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de mantener la calma. El profesor se acercó más a ella. Quiero decir que eres una estudiante problemática, dijo. Y nadie te creerá si dices algo en mi contra. De repente, el profesor agarró a Elizabeth del brazo y la arrastró fuera de la biblioteca. Vamos a tener una charla en privado, dijo, su voz baja y amenazante. Elizabeth se sintió aterrorizada. Sabía que estaba en peligro y que tenía que encontrar una manera de escapar, pero el profesor era demasiado fuerte y la arrastró a una habitación oscura y abandonada en el sótano de la universidad. Ahora estás en mi poder, dijo el profesor, su voz baja y cruel. Y nadie te creerá. Elizabeth despertó en el sótano, sola y asustada. La oscuridad la rodeaba y el silencio era opresivo. Se sentó lentamente, tratando de recordar qué había pasado. El profesor, la biblioteca, la habitación oscura. Se levantó, tanteando en la oscuridad en busca de una puerta o una ventana. Pero todo estaba en silencio. De repente, escuchó un ruido débil. Pasos. Alguien se acercaba. Elizabeth se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué quería el profesor de ella? La oscuridad parecía cerrarse sobre ella, y Elizabeth se sintió atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar.